Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. Tras sufrir una experiencia de pesadilla, Luffy se embarca en su aventura para convertirse en el rey pirata. Este fanfic se ambienta en un mundo alterado de One Piece. Las frutas del diablo se modifican ligeramente, ocurren eventos que no ocurrieron en el canon, y Luffy es más sanguinario. Capítulo 1. El arco creciente siguiente. Hola. Me alegra que hayas podido leer esta historia. Aquí tienes un resumen de lo que quiero hacer. La historia sigue la línea de One Piece, excepto que se han cambiado algunos conceptos, y aquí ocurrirán eventos que nunca ocurrieron en One Piece. Tengan en cuenta que esto sigue la historia de One Piece. Podría añadir nuevos arcos argumentales, pero seguirá a los sombrero de paja en sus aventuras. Soy nuevo en esto de escribir, por lo que agradecería recibir algún comentario sobre cómo lo hago. No soy dueño de One Piece ya que pertenece a Toei y Eiichiro Oda. No hagas esto. Tienen a Luffy, Tadán. Voy a recuperarlo. La puerta del escondite del bandido de la montaña se abrió de golpe y Ace, furioso, salió corriendo. Tadán intentó detenerlo, pero Ace era demasiado fuerte. Escapó fácilmente de las garras del bandido. Ace, no lo sabes. Makino acaba de decir que hablaban de un paciente rebelde. No es suficiente información. Podría ser cualquiera. Gritó Tadán a Ace, que se encogía. No hay suficiente información. Las instalaciones se construyeron hace 6 años. Casi al mismo tiempo que Luffy desapareció. No me detendrás, Tadán. No te lo permitiré. Por favor, Ace. No puedes hacer esto. Es una instalación propiedad del gobierno mundial. Si la atacas, serás considerado un criminal. Tadán. Ace no aguantó más. Corrió hacia el bosque, donde sabía que Tadán tendría dificultades para atravesarlo. Le hice una promesa a Luffy. Lo protegería pase lo que pase. Soy un hermano de mierda, Tadán. No pude protegerlo. No pude salvarlo del mundo, pero eso no importa. Lo voy a rescatar ahora. Ace. Ni siquiera sabes si está ahí. Por favor. Vuelve. La voz de Tadán se apagaba. Lo siento, Tadán. Nunca te dije que iba a ser pirata a los 17. Ya tengo 16, pero creo que tendré que partir antes de lo que dije, se lamentó Ace mientras recordaba los años transcurridos. Tadán había sido amable con él toda su vida. Estos últimos 6 años fueron duros para todos, ya que Luffy desapareció poco después de que Sabo fuera asesinado. Casi tropieza con una raíz. Ace continuó como si no se diera cuenta. Estaba demasiado absorto en sus pensamientos, y la oscuridad no lo detendría. Esta vez salvaría a su hermano. Pase lo que pase. La instalación en cuestión era una de las muchas que se habían construido en los últimos años. No recordaba cuándo empezó todo. Se construyó para estudiar las frutas del diablo. Como si hubiera muchas frutas del diablo aquí en el East Blue. Debería haberse dado cuenta de que estaban allí para Luffy. Había más que nobles en esa nave. Pensó Ace con enojo. No era raro que hubiera una escolta fuertemente armada con un noble mundial, pero era más que eso. Había científicos e investigadores a bordo.
Habían construido rápidamente una instalación en las montañas entre la ciudad principal de Goa y la aldea de Fosa. Buscarían personal para trabajar en el complejo, como personal de mantenimiento o incluso jardineros para el gran jardín que rodeaba el edificio. Es una tontería tener un jardín en un edificio como este. Ace trepó la valla alta que rodeaba la zona. El complejo en sí era bastante sencillo. Un edificio rectangular rodeado por un enorme invernadero. Una valla rodeaba la zona, pero había muchos guardias apostados a lo largo de ella para evitar que las bestias de la montaña Corvo la traspasaran. Ace era más astuto que las bestias y había estado estudiando la valla en busca de puntos débiles, que finalmente encontró. Makino había sido reclutada para ayudar en este centro de investigación. Era una citación obligatoria que recibían todos los aldeanos. Unos amigos se encargaron del bar mientras ella no estaba. La contrataron para ser una de las jardineras de la zona, ya que desconfiaban mucho de los aldeanos de Foosa, y había oído que los investigadores tenían problemas con un paciente que llevaban mucho tiempo teniendo, y estaban considerando opciones para tratarlo. Mencionaron cosas como la inanición o las palizas, cosas que aterrorizaron a Makino, pues sabía que esa no era la forma de tratar a alguien al que se llamaría paciente. Ace nunca había estado dentro de la instalación. No quería tener nada que ver con el gobierno mundial tras la muerte de Sabo. Estaba en la sección de invernaderos, que no estaba muy vigilada, ya que la valla ahuyentaría a las bestias Corvo. Echando un buen vistazo a una de las puertas que daban al interior del invernadero, forzó la cerradura y pudo entrar. Allí dentro se cultivaban frutas y verduras extrañas por todas partes. Notó que había algunas flores en las plantas, pero todas eran frutas. Makino le contó a Ace sobre el paciente del que hablaban, y él estaba convencido de que era Luffy. Ace nunca había confiado en el gobierno tras el incendio de Grey Terminal y la muerte de Sabo. Makino no discutió, pues sentía la misma desconfianza hacia el gobierno mundial tras la desaparición de Luffy. Garp no había hecho nada en absoluto y ya no los visitaba, lo cual era extraño, ya que amaba a Ace y a Luffy. Eran su única familia. Tras pasar entre las plantas, se dirigió a lo que creyó ser la entrada del edificio principal. Había tubos del invernadero que conducían hasta allí, así que debía de ser una entrada. Escondiéndose tras un mostrador con algo parecido a melones, Ace vio a unos guardias más adelante. Parecían estar de patrulla, todos caminando en una misma dirección. Sabía que esto no estaría tan limpio. Después de todo, estaba fuertemente vigilado. Sacó una tubería y contuvo la respiración. Cuando Luffy desapareció, Ace quedó devastado. No podía creer que hubiera perdido a sus dos hermanos tan rápido. La pandilla de Adam lo había apoyado en esta pérdida, pero Ace creía que Luffy seguía vivo y que lo encontraría. Se suponía que los hermanos mayores debían proteger a sus hermanos más débiles. El crujido del tubo contra el cráneo del primer guardia casi le hizo creer a Ace que lo había matado. Los demás guardias se giraron para ver qué era el ruido, pero fueron rápidamente reprimidos por los furiosos golpes de Ace. Incluso si su hermano no estaba allí, Ace no dejaría pasar la oportunidad de lastimar a esos bastardos. Después de que los abatieran a todos en cuestión de segundos, Ace escondió sus cuerpos destrozados bajo la vegetación. No se molestó en comprobar si respiraban, simplemente los empujó a un lugar donde pensó que no los encontrarían tan pronto. Ace había buscado a Luffy por toda la isla. No quería arriesgar la seguridad de su hermano. Luffy se perdía a veces, así que quizás no soportó la presión de la muerte de Sabo y huyó a algún lugar. Ace lo entendería, siempre y cuando Luffy volviera a casa. Nunca había revisado este lugar porque Luffy jamás iría a un edificio como este. Llegó a uno de los tubos que conducían al edificio. No tenía plantas extrañas y era bastante desolado. Había un respiradero en la pared que parecía una buena manera de adentrarse en las instalaciones. Ace lo abrió con un cuchillo que llevaba. Antes usaba este cuchillo para descuartizar animales y amenazar a la gente para pedirles dinero, pero ahora serviría para un propósito más importante: ayudar a Ace a rescatar a su hermano. Ace recordaba los momentos que había pasado con sus hermanos y entrenaba aún más duro desde el día en que ambos lo arrebataron. No sabía lo fuerte que era, pero no dejaría que nada como los límites se interpusiera en su camino. Sería tan fuerte como necesitara para salvar a su hermano. El edificio principal parecía más una prisión por dentro. Ace se asomaba a veces por el conducto de ventilación y veía que muchas habitaciones a lo largo de las paredes tenían pequeñas ventanas tapiadas. Era muy extraño, ya que las únicas prisiones que había visto usaban jaulas, no habitaciones selladas.
Se preguntó para qué servirían, pero parecía inhumano. Había muchos médicos deambulando, incluso a esas horas de la noche. Hablaban de muchas cosas, como la clasificación de las frutas del diablo y si debían traer más muestras de otras instalaciones. Nada de esto le importaba a Ace. Estaba atento a cualquier noticia sobre un paciente rebelde, un humano de goma o cualquier cosa que pudiera llevarlo a Luffy. Nada más importaba. Lo juro, ya han pasado 6 años. El paciente 1 tiene una voluntad excepcionalmente fuerte. Ace se detuvo. Buscó rápidamente el origen del ruido y vio a un hombre alto y flacucho con uniforme de médico. Llevaba unas gafas bastante grandes y un extraño afro morado. Hablaba con un hombre más bajo, quizá de menos de 1,50 metros, que parecía más alto que antes, pero alguien lo aplastó. Era un hombre corpulento que vestía un traje negro con sombrero de copa. Si Ace no se hubiera tomado tan en serio la búsqueda de su hermano, habría pensado que eran dos de las personas más estúpidas que había visto en su vida. Estaban de pie cerca de una oficina abierta que Ace supuso pertenecía al hombre con aspecto de médico. No importa cuán fuerte sea su voluntad, solo necesitamos muestras y pruebas que afecten su cuerpo. No necesitamos ni su mente ni su cordura, exclamó el hombre bajito y rechoncho. Ace sintió que la rabia hervía en su interior. Tenemos muchas muestras y datos del paciente 1. Es un ejemplar único, realmente único. La tubería se abolló cuando la mano de Ace la agarró con más fuerza. ¿Ha dejado de ser útil? No puedes sobrevivir, amigo. Aún podemos usarlo para muchas más pruebas. Pero nos preguntábamos si una fruta del diablo se vuelve más fuerte si quien la usa tiene una voluntad férrea. El paciente 1 será un sujeto excelente, sin duda. El conducto de ventilación explotó y los pedazos cayeron del techo. Ace irrumpió y golpeó la cabeza del hombrecillo gordo con tanta fuerza que el extremo del tubo se rompió. Dime dónde está. Rugió Ace mientras le ponía el extremo afilado del tubo en la cabeza. El doctor, sorprendido, gritó de sorpresa al estrellarse contra la pared. Un momento, jovencito. El doctor casi se desplomó del terror. Le temblaban las rodillas mientras observaba la cabeza de su antiguo compañero, que sangraba por ella. ¿De quién es este del que hablas? Mi hermano. Luffy. ¿Dónde lo tienes? Ace acercaba la tubería al cuello del hombre. Aunque era alto, Ace había crecido con los años y era mucho más poderoso que el doctor que tenía delante. ¿Te refieres al paciente 1? Él es, la tubería golpeó su cabeza y se soltó del agarre de Ace y cayó al suelo aturdido. Se llama Luffy. Me dirás dónde está o me aseguraré de que desees ser el primero al que golpee. Mirando horrorizado de nuevo al hombrecillo gordo, gritó. Luffy está en este piso. Está al final del pasillo. Habitación 4, sí, la 4. El afro del doctor estaba abollado y la sangre había manchado los bordes. Parecía aterrorizado de Ace, que tenía la expresión de un demonio. Ace no dijo ni una palabra mientras le estrellaba el tubo en la cabeza al doctor una última vez. El doctor se desplomó aún más en el suelo, pues su cuerpo no se movió tras el golpe. Ace no se giró para ver si seguían con vida mientras corría furioso por el pasillo. No vio a ningún otro médico ni a ningún hombre de traje, pero un guardia que había oído el ruido abrió la puerta cerca de la habitación 4 para ver de qué se trataba la conmoción, pero no tuvo oportunidad ya que el puño de Ace se hundió en su cabeza y lanzó al hombre más abajo en el pasillo. Ace se tomó un momento. Por fin había encontrado a su hermano, después de tantos años. No pudo evitar asomarse a la habitación de donde había llegado el guardia. El mundo quedó en silencio. Ace no quería creer lo que veía, pero era real. Demasiado real para él. Una mujer yacía en un rincón. Su largo cabello rubio estaba manchado de sangre. No llevaba ropa, pues lo que el guardia planeaba hacer con ella no implicaba nada. Tenía grilletes en las muñecas, pero le habían quitado los de los pies. Ace lo supo al ver las marcas rojas sobre sus tobillos. La habitación parecía haber sido transportada desde el infierno, pues había muchos dispositivos alineados en las paredes, ninguno de ellos parecía diseñado para brindar comodidad. La mujer tenía una expresión de profundo miedo y dolor, pero sus ojos fueron lo que más impactó a Ace. No había vida en ellos. No podía saber si aún respiraba, pero parecía que la mujer había muerto hacía mucho tiempo. Sin perder más tiempo, Ace corrió a la habitación 4. La puerta parecía mucho más robusta que las demás. Solo tenía una cerradura, pero parecía estar hecha de algún tipo de piedra.
Ace intentó derribar la puerta, pero no pudo. La puerta de piedra era muy resistente. Miró la cerradura y se desanimó al descubrir que no podía abrirla. Recordó al doctor y al hombre gordo y se dio la vuelta para correr hacia sus cuerpos destrozados. Corría de vuelta al doctor cuando oyó un ruido. Provenía de la habitación 3, la habitación donde estaba la chica, y Ace se detuvo. ¿De verdad podría ayudar a la chica y a Luffy? No quería pensar en eso. No dejaría que esos monstruos le alejaran de Luffy por más tiempo. Llegó hasta el médico y el hombre. Había un charco de sangre debajo de ellos. Debió haberlos golpeado más fuerte de lo que pensaba. Por muy fuerte que los golpee, bastardos, no podría golpearlos tan fuerte como se merecen. Ace rebuscó en la bata del doctor y logró sacar una llave. Solo esperaba que fuera la correcta. Detrás de él se oía el sonido de una espada siendo sacada de su vaina. Mierda. Ace buscó un arma. La tubería que tenía antes podía usarse, pero era arriesgado. También tenía el cuchillo que usó para entrar al edificio. Se giró para encarar a quien pensó que era su atacante. Ace vio a la mujer de la habitación 3 llevarse el machete que el guardia tenía en el cuello. Estaba llorando. No. Detente. Estaba demasiado lejos para correr hacia ella. Sabía que gritar revelaría su posición, pero no podía dejar que esta mujer muriera delante de él. Necesitaba. La mujer lo miró. Él vio los ojos muertos que lo habían congelado una vez más. Aunque lloraba, le dedicó una leve sonrisa. Gracias, le dijo ella en voz baja. Parecía demasiado delgada para producir mucha sangre, y parecía que no le quedaba mucha, pero Ace podía jurar que una fuente brotaba de su cuello. La llave casi se le cae de la mano. No podía creer que la pobre mujer hiciera eso. No sabía su nombre ni su edad, pero a juzgar por su aspecto, llevaba allí un tiempo. Si ella fue llevada al suicidio, ¿qué pasó con Luffy? Ace cruzó la habitación corriendo, llegó a la habitación 4, metió la llave en la cerradura y la giró. Hizo clic y la puerta se abrió. Las lágrimas que no derramaba por la mujer comenzaron a aparecer por su hermano. Luffy le había sido arrebatado durante 6 años. Luffy había estado en este infierno durante 6 años. No importa cuán fuerte sea su voluntad, solo necesitamos muestras y pruebas que afecten su cuerpo. No necesitamos ni su mente ni su cordura. El tiempo se congeló. El mundo empezó a enfriarse. No puedes sobrevivir, amigo. Aún podemos usarlo para muchas más pruebas. Pero nos preguntábamos si una fruta del diablo se vuelve más fuerte si quien la usa tiene una voluntad férrea. El paciente 1 será un sujeto excelente, sin duda. Su cuerpo se estaba entumeciendo. No podía soportar lo que veía. Le hice una promesa a Luffy. Lo protegería pase lo que pase. As. Las lágrimas no pudieron contenerse. La realidad lo asaltaba de golpe. Luffy. Ace, esto no fue tu culpa. Traído de vuelta a la vida después de sus cavilaciones, Ace miró a Dadan. Claro que es mi culpa. Debería haberlo notado antes. Luffy tuvo que soportar cualquier tortura que tuvieran allí, debería haberme dado cuenta de que los tenían. No podías saberlo, Ace. Aunque supieras que construyeron ese lugar para estudiar frutas del diablo desde el principio, no podías saber que secuestrarían a Luffy. La pandilla de Dadan había intentado animar a Ace, pero estaban tan sorprendidos como él. Ace regresó al escondite cubierto de sangre con Luffy sobre sus hombros. Estaba gravemente herido y suplicaba que lo curaran. Nunca habían visto a Ace tan angustiado. Incluso lloró. Puede que Ace no conociera a Luffy tanto tiempo como a ellos, pero era evidente que lo quería profundamente. Las heridas de Luffy eran graves. Estaba desnutrido y su cuerpo estaba destrozado por los experimentos que le habían hecho. Estaba inconsciente cuando Ace lo trajo de vuelta y aún dormía. Se sorprendieron al descubrir que su sombrero de paja estaba intacto, pero era extraño que lo tuviera después de todo lo que había pasado. Ace, tienes que contarme qué pasó allí. Ace se dirigió rápidamente hacia Dadan. Su expresión de odio y rabia era tan feroz que dejó a Dadan sin aliento. Son monstruos, Dadan. Estaban experimentando y torturando gente allí. Vi a una chica, parecía que llevaba allí mucho tiempo. Le hicieron cosas horribles, dijo Ace en voz baja. Se sintió mal al pensar en la mujer que no pudo salvar. Dadan miró a Ace con cansancio. Sabía que había pasado por mucho en los últimos 6 años y había descubierto algo aterrador.
Habían cosas que todavía debía saber. Cuando los trabajadores de Foosa fueron allí, dijeron que las instalaciones estaban destruidas. Temían que unos bandidos hubieran saqueado el lugar. ¿Qué pasó? Los maté, Tadán. Maté a todos esos bastardos que se atrevieron a hacerle daño a mi hermano. Tadán guardó silencio. Nunca creyó que Ace fuera un asesino, pero lo ocurrido allí debió haberlo cambiado mucho. Sabía que seguía siendo una buena persona. Lo conocía de toda la vida. Si ella estuviera allí, Tadam no dudaba que le haría lo mismo a la gente que le había hecho esto a Luffy. Espera un momento, ¿no dijiste que había otras personas con las que se estaba experimentando? ¿Qué les pasó? Ace no se movió. Sabía que tendría que contárselo a Tadam en algún momento, pero nunca imaginó que sería así. Tadam, sabes que serán recapturados si se quedan en esta isla. Si son inteligentes, se irán en barco antes de que lleguen más marines. Estoy planeando irme con ellos. Serán parte de mi tripulación pirata. Tadam se levantó de la sorpresa. No podía creerlo. Primero, descubren que Luffy ha quedado mutilado por los tortuosos experimentos del gobierno mundial, y ahora Ace decide irse. Oye. Espera un momento. ¿Piensas dejar a Luffy aquí después de lo que pasó? Dije que lo estaba planeando, pero eso no significa que sea definitivo, Tadam. ¿Quién podría proteger a Luffy si me fuera? Estoy esperando a ver cómo está antes de hacer nada. Replicó Ace con la respiración entrecortada. Había pensado en eso. Irse antes de que Luffy despertara. Le había fallado como hermano y no soportaría el rechazo si su hermano lo odiaba. Luffy le había dicho que se alegraba de que Ace estuviera vivo. No había logrado protegerlo. Se miraron fijamente un rato en silencio. Con un resoplido, Tadam volvió a sentarse y suspiró. No nos dejes a todos atrás, Ace. Apenas pude contenerme después de perder a Luffy. No sé qué pasaría si te fueras tan de repente. Ace no respondió. Estaba recordando la vez que le dijo a Luffy que se iría cuando tenía 17 años. ¿De verdad cumpliría su palabra? Ace no lo sabía. Solo podía esperar a que Luffy despertara. ¿Cuándo crees que te vas? Tendríamos que irnos antes de que el gobierno descubra que su base está destruida. Uno de los médicos estaba considerando pedir más suministros a otro centro. No estoy seguro de si realmente informan a alguien. Ace no investigó mucho tras incendiar las instalaciones. Todos los pacientes habían sido evacuados y Ace se llevó el cuerpo de la mujer rubia del pasillo donde se suicidó. Ella no merecía arder con estos monstruos. La enterró en un lugar que parecía agradable. Tadam suspiró de nuevo. Caramba. Ni siquiera sabemos cuándo revisarán las instalaciones. Cada día será más arriesgado que el anterior. Aunque lo fueran, no dejaré que toquen a Luffy. No dejaré que esto vuelva a suceder si puedo evitarlo. Antes de que pudieran continuar su conversación, Dobra entró corriendo en la habitación. Tadam. Ace. Luffy despertó. Los dos salieron corriendo de sus asientos hacia la habitación donde Ace y Luffy solían dormir. Habían dejado a Luffy en el centro de la habitación cuando Ace lo trajo. Luffy dejó de moverse. Llevaba su sombrero de paja, que, incluso después de tantos años, le quedaba un poco grande. Luffy se giró hacia los recién llegados. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Tadam. Ace. Me alegra tanto que estén bien. Su voz era la misma de siempre, aunque no tan aguda como cuando era niño. Ace apenas lo notó, pues no podía contener la felicidad. Luffy. ¿Estás bien? Genial. Ace corrió y derribó a su hermano. Oye. Ten cuidado. Sigue herido, así que no cometas esos descuidos. Le gritaba la sala. Los dos hermanos no parecieron darse cuenta de que se reencontraban después de tantos años. La sala se quedó en silencio cuando Luffy rompió a llorar de repente. Genial. Están todos bien. Estoy tan feliz. Gritó Luffy. Su voz se distorsionaba por las lágrimas que derramó. La sala estaba conmocionada. Eran ellos quienes tanto se preocupaban por él. Ace se golpeó la cabeza con el puño. Idiota. ¿Por qué lloras? Tú fuiste el que fue secuestrado. Nosotros éramos los que estábamos preocupados por ti. Luffy se agarró la cabeza con dolor. Pensé que todos habían muerto. Los extrañé muchísimo. Las lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos. Su rostro se expandió debido a sus habilidades de goma. Deja de llorar, llorón.
gritó Ace, aunque se le formaba una lágrima en el ojo. No soportaba ver a Luffy con tanto dolor tras reunirse con él después de tanto tiempo. Obviamente estamos todos bien, así que no hay razón para llorar. Estoy tan feliz. Continuó Luffy, mientras sus lágrimas se secaban tras la orden de Ace. Ah, por cierto, ¿puedo comer algo? Me muero de hambre. Exclamó Luffy. La sala suspiró aliviada. Parecía estar bien en general, aunque no lo hubieran visto en años. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes por todas las heridas que le habían curado. Lucían fuera de lugar en Luffy. Claro, Luffy. Te traeré algo de comer, dijo Dadan, guardándose el pañuelo que tenía en el bolsillo mientras lloraba un poco al ver que Luffy estaba bien. Cuando Dadan salió de la habitación, Luffy miró a su alrededor. Las cosas parecían ser un poco distintas a como las recordaba. ¿Hola, Ace? Sí, Luffy. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la habitación de repente? Se ve un poco diferente. Luffy. ¿De qué estás hablando? No has estado aquí en 6 años. ¿Qué? Gritó Luffy. ¿6 años? Es mucho tiempo. Ace estaba un poco preocupado. Luffy. ¿Qué es lo último que recuerdas? Ace se encogió. Se arrepintió de haber hecho esa pregunta porque no quería que Luffy recordara su tortura. Lo último que recuerdo es estar huyendo de unas personas extrañas. Todo se volvió un poco oscuro, y recuerdo algo sobre gente con vestidos raros hablando de lo rara que era yo. ¿Entonces no recuerdas mucho? Preguntó Magra. Estaba preocupado porque Luffy no se dio cuenta de que había desaparecido durante 6 años. Luffy adoptó una pose pensativa. Permaneció así un rato y todos se dieron cuenta de que gruñía de concentración. Su cabeza se tiñó de rojo y, de repente, jadeó. Ah, pensar duele. Debería parar ya para no tener fiebre. ¿Qué? Así no funciona. Exclamó Ace. Por dentro, se alegraba de que Luffy no recordara su encarcelamiento, aunque se preguntaba cómo le afectaría saber que habían desaparecido 6 años de su vida. Oye. ¿Dónde está Dadan con la comida? Tengo hambre. Luffy tomó otra, sonrió y rió. La habitación se sentía agotada, pero Luffy estaba bien después de estos años, por lo que no podían permanecer demasiado enojados con él. Dadan entró corriendo a la habitación con un montón de comida. Dogra y algunos otros lo ayudaron a cargarlo todo y organizaron un pequeño festín. Era la primera vez en mucho tiempo que todos estaban tan felices. Luffy finalmente regresó y todos sintieron que todo estaba bien. A altas horas de la noche, Luffy daba vueltas en la cama. Él y Ace decidieron dormir dentro esta vez, ya que se sentían más seguros. Luffy forcejeó, solo podía ver oscuridad. Oía voces y gritos, y todo eso lo asustó. Pensó que este lugar era peligroso y que debía salir cuanto antes. Miró a su alrededor, pero no había nada. Ace. Ace. ¿Dónde estás? Ayúdame, Ace. Gritó con todas sus fuerzas. Sentía que si se quedaba allí más tiempo, algo terrible sucedería. Imágenes comenzaron a desfilar por su mente. Imágenes de dolor, agonía y miedo. Vio a otras personas destrozadas. Personas siendo violadas. Personas drogadas, pero conscientes, mientras médicos insensibles les extraían las entrañas. Luffy quería salir, pero descubrió que ya ni siquiera podía moverse. Se miró las manos y las encontró atadas. Tenía correas cruzadas y estaba en una mesa de operaciones. Un médico se inclinaba sobre él con un bisturí. Oye. Para. Por favor. Para. No hagas esto. Gritó Luffy. El doctor no lo escuchó. Los asistentes esperaban órdenes del doctor. El doctor bajaba lentamente el bisturí, acercándolo cada vez más a Luffy. Forcejeaba con todas sus fuerzas, pero las correas eran demasiado fuertes. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la hoja le sacaba sangre. El doctor tenía un brillo maníaco en la mirada. Luffy ya no aguantaba más. Esto era demasiado. Sintió como si la cabeza se le partiera en dos. Quería destrozar a ese hombre. La ira comenzó a consumir a Luffy. El odio y la locura reemplazaron su miedo. No podía dejar que este hombre le hiciera esto. No lo permitiría. Luffy gimió y crujidos resonaron por la habitación. Con los ojos entrecerrados, Ace lo vio levantarse y luego encorvarse, como si le doliera. Luffy. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Ace empezaba a levantarse. Había algo raro en el aire.
Ace recibió como respuesta un grito sobrenatural. Se tambaleó al intentar levantarse rápidamente, pero la pared lo atravesó y lo envió fuera de la casa. Miró hacia arriba para ver qué lo había golpeado, pero la figura se movió demasiado rápido para ser vista. Salió volando hacia un árbol y dio una voltereta para que sus pies aterrizaran en él. Sacando el cuchillo de su funda, jadeó porque respirar se había vuelto más difícil. El aire se volvió sofocante. Ace tenía dificultades para enfocar la vista. Al levantar la vista, vio a su atacante. La criatura tenía la piel blanca y carecía de rasgos distintivos. Ace nunca había visto nada igual. Parecía una silueta blanca. El rostro no tenía ojos, pero tenía una fina línea donde debería estar la boca. ¿Qué demonios? ¿Quién eres tú? Ace no obtuvo respuesta mientras la bestia le extendía la mano. Para su horror, la extremidad se estiró hacia él a gran velocidad y casi le da en la cara. El puño impactó contra el árbol con el que había detenido su huida, rompiéndose en el lugar del impacto. Comenzó a desmoronarse al darse cuenta de que el brazo se había estirado como goma. Luffy. No. ¿Qué te pasa? No obtuvo respuesta, pero la cosa había usado el movimiento inverso de su brazo y se lanzaba hacia Ace. La delgada línea se transformó en una gran sonrisa, pero no era como las sonrisas alegres de Luffy. Estaba lleno de malicia y locura. Los dientes se habían afilado al final. Ace no podía moverse. Este monstruo era su hermano. Él estaba así porque no pudo protegerlo del mundo que se había llevado a Sabo. El mundo se oscureció cuando Ace fue dominado por el aura que exudaba la criatura. El árbol aterrizó sobre ambos justo cuando la cosa había alcanzado a Ace, los dedos de la otra mano extendidos para agarrar la cara de Ace. Ace despertó en su habitación. La pared seguía rota, pero algunos miembros de la familia Dadan la estaban arreglando. Vio a Luffy a su lado, dormido con una burbuja de mocos saliendo de su nariz. Tenía una pequeña sonrisa en su cara mientras roncaba felizmente. La visión de Ace se quedó en blanco y el rostro de Luffy fue reemplazado por ese monstruo sin rasgos distintivos. Tenía esa enorme y temible sonrisa mientras su mano cubría su rostro y podía sentir el poderoso agarre que comenzaba a aplicar. Se sacudió de ese terrible recuerdo cuando alguien se dio cuenta de que estaba despierto y llamó a Dadan. Ella sacudía su hombro con preocupación. Ace. ¿Estás bien? Ace notó que estaba cubierto de vendajes y sintió como si todo en su cuerpo hubiera sido aplastado. Él gruñó y miró a Dadan. Oye, ¿qué pasó anoche? Solo recuerdo que me atacaron y luego... Recordó el árbol que cayó sobre él y la monstruosidad. Era un árbol bastante grande, por eso le sorprendió que la bestia pudiera derribarlo de un puñetazo. Dime. Lo único que sabemos es que oímos un grito aterrador en plena noche y dos fuertes golpes. Los encontramos a ti y a Luffy debajo de un árbol afuera. Dadan le soltó el hombro. Caminó hacia Luffy y se arrodilló junto a él. Luffy continuó roncando, completamente inconsciente de que estaban hablando de él. Creo que le hicieron algo a Luffy, murmuró Ace. Aún se sentía culpable por el secuestro de Luffy. Ace, tienes que dejarlo ir. Luffy no te culpa por ello y no había nada que pudieras haber hecho. No. Podría haber estado ahí para él. Se suponía que debía proteger mi arma. Detén esto, Ace. Gritó Dadan mientras se giraba para mirarlo. La burbuja de Luffy estalló y sus ojos se abrieron un poco, aunque todavía llevaba su sonrisa en su rostro. Tienes que darte cuenta de que no puedes estar ahí para él todo el tiempo. Lo que pasó fue una lástima, pero todos tenemos que seguir adelante. Luffy ni siquiera recuerda nada de eso. ¿Ya es de mañana? Ace. ¿Quieres ir a buscar algo de comer? Tengo hambre. Gritó Luffy con energía. Parecía que no se había dado cuenta de lo que había pasado la noche anterior. Luffy. ¿Qué es lo último que recuerdas? Ace quería saber si Luffy sabía de esto. ¿Otra vez esa pregunta? Me persiguieron unos tipos raros y supongo que me atraparon, respondió Luffy. Parecía que no recordaba lo ocurrido anoche. Por cierto, ¿fuiste tú quien recuperó mi sombrero, Ace? Preguntó Luffy. Recuerdo que me lo quitaron esos bichos raros. Ace había recuperado su sombrero de paja. Estaba en la oficina del hombre con el pelo afro morado al que había interrogado. El sombrero de paja estaba en buen estado, aunque había acumulado polvo. Debió de estar tirado en un rincón. Sí, lo hice. Tuve suerte de encontrarlo antes de irme.
Gracias, Ace. No sé qué habría hecho si hubiera perdido mi sombrero. Luffy se dirigía a la puerta a saltos. Se oían los rugidos de su estómago a lo lejos. Espera. Luffy. No puedes irte todavía. Estás herido. Gritó Dadan. Ella saltó para detenerlo, pero él ya había abierto la puerta de una patada y había salido corriendo. Sí. Rió Luffy. No te preocupes por mí, Dadan. Mis heridas ya están casi curadas. ¿Qué? Pero tenías heridas que paralizarían a la gente normal. Ah, se fue. Dadan regresó con Ace. ¿Qué viste anoche? Preguntó Dadan mientras se sentaba. Luffy, o lo que creo que era Luffy, me atacó. La mirada de Ace se ensombreció. No entendía cómo había sucedido. Cómo su adorable hermanito pudo convertirse en esa criatura. ¿Cómo es que crees que Luffy te atacó? ¿No te diste cuenta? Insistió Dadan. Era un monstruo con forma humana. Era completamente blanco y solo tenía boca. ¿Qué? ¡Qué escalofriante! Nunca había oído hablar de algo así. Sí, yo tampoco. Creo que fue Luffy porque me estiró el brazo. Como lo haría Luffy si pudiera apuntar bien. Dadan se llevó la mano a la barbilla. Era demasiado para asimilar. Que Luffy pudiera ser un peligro para toda la familia Dadan, su familia. Se le ocurrían algunas cosas que hacer, pero no quería aislar a Luffy de todos. Ace. Se oyó a Luffy desde fuera. Vamos. Tengo hambre. Rápido. Deja de gritar. Gritó Ace. Salgo enseguida. Miró a Dadan y dijo. Dadan, yo vigilaré a Luffy. Tú ve y dile a Makino que Luffy ha vuelto. Mocoso estúpido. No acepto órdenes tuyas. Dadan se levantó. Ya lo pensaba hacer. Esa chica extrañaba mucho a Luffy. Lo conocía desde hace mucho más tiempo que yo. Debió de destrozarla por dentro cuando desapareció. Makino rara vez la visitaba desde la desaparición de Luffy. Aparecía a veces, pero emanaba un aura oscura y deprimente a su alrededor. Luffy era como un hijo para Makino, y ella sabía que no tenía mucha gente en su vida. Ella se acercó para decirles que había escuchado a los profesores de la instalación hablar sobre alguien que podría haber sido Luffy. Ace recordó la desesperación en sus ojos. Ella le había mostrado el camino que lo llevó a Luffy. Se sentía en deuda con ella. Está bien. Me voy, Dadan. Nos vemos luego. Ace salió corriendo. No quería que Luffy se impacientara demasiado como para escapar solo. Eso fue lo que provocó todo esto. Ace llegó afuera y vio a Luffy cerca del agujero en la pared. Se acercó a él y le dio un golpecito en el hombro. Oye, Ace. Luffy se frotó el hombro. ¿Qué hace este agujero aquí? No recuerdo que estuviera aquí anoche. ¿Qué? ¿Te acabas de dar cuenta? Estabas en la habitación, ¿sabes? Parecía que Luffy estaba tan lento como siempre. Ah. Como sea. Vamos a buscar algo de comer. Luffy empezó a correr hacia el bosque. Oye. Espera un segundo. Más despacio, idiota. Ace salió corriendo tras él. Ace notó que Luffy corría mucho más rápido de lo debido. Llevaba mucho tiempo en esas instalaciones, pero parecía que solo le había dado más fuerza. Pasaron corriendo junto al árbol destrozado y bajaron al río. Ace observó a Luffy todo el tiempo para ver si algo pasaba. Parecía exactamente igual que antes de que se lo llevaran. Muy bien. Carne. Mira esto, Ace. Gritó Luffy mientras preparaba su puño contra un caimán cerca de la orilla. Pistola de chicle. Su puño voló hacia el caimán, aunque fue mucho más lento de lo que Ace esperaba e impactó contra la cabeza del reptil. Luffy había enviado a la bestia al agua, pero Ace podía decir que no era suficiente para matarla. ¿Qué pasa? Debería haberle partido el cráneo en dos. Pensó Ace mientras preparaba su pipa. No se había molestado en reemplazarlo o incluso limpiarlo desde el momento en que invadió las instalaciones. Luffy se detuvo. Se quedó mirando la tubería en la mano de Ace, mientras el caimán se acercaba para tragárselo entero. Oye. ¿Qué haces, Luffy? Ace apartó a su hermano de un empujón y saltó por encima del caimán que se estrelló contra el suelo donde antes estaba Luffy. Luffy no respondió. Simplemente miró a Ace con indiferencia. Parecía tener la boca abierta y no podía hablar. Recuerdos de sangre y tortura recorrieron su mente. Agujas que perforaban la piel y líquido que fluía de ella hacia él. Ace clavó el tubo profundamente en el cráneo del caimán.
Sangre y materia cerebral parecieron brotar de la bestia y su vida se desvaneció lentamente. Oyó un grito ahogado, así que miró rápidamente a Luffy, que tenía la cabeza entre las manos. Luffy cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes con tanta fuerza que Ace pudo oír cómo se raspaban. Luffy. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ace saltó para ver qué le pasaba a Luffy. Era algo normal que pasara, que podría haberlo llevado a actuar así. Luffy no reconoció a Ace. Siguió gritando y se oyó un crujido en el aire. Ace se sorprendió al ver que la piel de Luffy empezaba a palidecer y que la ropa se le hundía. Luffy. Ace le sacudió el hombro. De repente, el ruido cesó y todo pareció volver a la normalidad. Ace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gritó Luffy. Seguía sin soltar la cabeza. Tengo miedo, Ace. Tranquilo. Ace le dio un golpe en la cabeza a Luffy. Se habría sentido mal si no hubiera tenido miedo. No quería que su hermano volviera a convertirse en esa cosa si podía evitarlo. ¡Ay! ¿Por qué me golpeaste? Gritó Luffy. Se agarró la cabeza y pareció que lo que estuviera sucediendo se había detenido. Cállate. No te quedes así congelado mientras cazamos. La última vez que revisé, todavía no me gustan los llorones, así que deja de hacer eso. Ace no pudo evitar enojarse un poco. El proceso pareció detenerse, así que no estaba tan preocupado por el momento. No pude evitarlo, Ace. Acabo de recordar algunas cosas malas. Luffy se quedó en silencio. Tenía la mirada baja. Ace, ¿están todos bien? ¿Qué quieres decir, Luffy? Claro que todos están bien. Ace no quería mencionar a los guardias, los médicos ni a la rubia. Esos habían sido los únicos que habían muerto y no quería que Luffy supiera nada al respecto. Es que, vi a mucha gente lastimada, Ace. Ace miró a Luffy a los ojos. Luffy parecía preocupado. Solo quiero saber si están bien, dijo Luffy con voz seria. Ace luchó consigo mismo. Realmente no quería decírselo a Luffy. La mayoría logró salir. Hubo algunos que no, pero al final, todos los que quedaron atrapados allí están bien. Luffy pareció alegrarse con la noticia. ¡Qué bien! ¿Qué tal si empezamos a trabajar en este tipo ahora? Preguntó mientras observaba el cadáver del caimán enfriándose. Claro, iré a encender el fuego. Sí. Carne. Chicle, chicle, cohete. Luffy gritó mientras nos dirigíamos hacia el oso. Lo golpeó en el estómago con una fuerza tremenda, rompiéndole las costillas. El oso gritó de dolor y se tambaleó hacia atrás, donde Ace lo esperaba con un tubo en la mano. Lo blandió y le golpeó la nuca, aturdiéndolo. Cayó al suelo y Luffy ya había saltado desde su estómago, con la mano extendida en el aire. Bala de chicle. Su mano detuvo su ascenso y comenzó a caer, impactando contra la cabeza de la criatura. La fuerza hizo que su nariz se hundiera en la cabeza, matándola. Mientras yacía allí, Luffy le sonrió a Ace. Muy bien, Ace. Somos los mejores. Ace no pudo evitar sonreír. Sí, somos los mejores porque podemos vencer a todos los animales más grandes de esta isla, dijo Ace con una sonrisa. Estaba siendo sarcástico, pero el entusiasmo de Luffy era contagioso. Sí. Bueno, ya basta de esperar. A comer. Luffy no esperó a Ace, simplemente le dio un mordisco al cuello de la criatura. Oye. Luffy. ¿Qué te dije sobre comer crudo? Espera a que llegue el fuego primero. Ace golpeó a Luffy con el puño. Luffy hizo pucheros mientras se sujetaba la cabeza. Ay, pero no puedo evitarlo. Sabes que si veo comida, me la como, murmuró Luffy. Ace sabía de lo que hablaba, pero por razones diferentes. Luffy parecía ser un poco más directo y despiadado que antes. Había pasado casi un año desde que lo salvó de las instalaciones. Era noviembre, y Ace sabía que no tenía mucho tiempo para quedarse debido a su promesa de irse cuando cumpliera 17 años. Oye, Ace. ¿Fuego? ¿Recuerdas? Dios mío, idiota. Luffy dio otro mordisco. La sangre brotó de la herida y cubrió a Luffy con ella. No quiero oír eso de ti, idiota. Gritó Ace mientras pensaba en golpear a Luffy de nuevo. No es que pudiera causarle daño cerebral. Necesitabas un cerebro para eso. Pensó más en la condición de Luffy mientras se ponía a trabajar en una fogata. Después de un tiempo, Luffy volvió a ser como antes del secuestro. Dejando a un lado sus problemas de personalidad, fue sorprendentemente abierto sobre las torturas que sufrió. Es como si no le hubiera sucedido, sino que lo hubiera presenciado.
Ace logró encender una fogata sin mayor dificultad. Siempre le habían fascinado las llamas. La observó fijamente antes de decirle a Luffy que trajera el cadáver para cortarlo en pedazos. Sacando su cuchillo, Ace comenzó a pelar al oso. Podrían venderlo a buen precio. Luffy se quejó. Podría comerlo ahora, no te atrevas. Ah. ¿Qué más da, Ace? Ya he comido cosas crudas antes. ¿Cuál es el problema ahora? Es asqueroso verte comer. Ace se preguntó si comer era una palabra demasiado débil para describir lo que Luffy le hacía a su presa. Sí. Apuesto a que solo quieres más carne para ti. Claro que sí. Apenas tengo suficiente ahora que estás aquí. Usas tu habilidad para agarrar toda la comida que puedas y metértela en la boca. Luffy se había vuelto mucho más rápido y fuerte gracias a su encarcelamiento. Mencionó que los científicos querían ver qué tan fuerte podían hacerlo, pero adquirió demasiado poder en poco tiempo. Tuvieron que encerrarlo y someterlo con gas somnífero cuando querían muestras. Te dije que mis poderes de goma son poderosos. Aunque aún no puedes ganar contra mí, dijo Ace sonriendo a Luffy. Luffy regresó con una sonrisa. Algún día, Ace. Seré más fuerte que tú. Tienes que darte cuenta de que no puedes estar ahí para él todo el tiempo. Eso espero, Luffy, pensó Ace, recordando las palabras de Layan. Después de comer, se sentaron en el suelo del bosque y miraron al cielo. El sol estaba tapado por unos árboles, así que pudieron contemplar el vasto azul del cielo. Pasó un rato. Los hermanos simplemente disfrutaban de la compañía. Luffy frunció el ceño. Oye, Ace. ¿HM? Sí, Luffy. ¿Cuántos años tienes ahora? La pregunta tomó a Ace por sorpresa. Tengo 16 años, Luffy. En enero cumplo 17. Ah. Ya veo. Pasó más silencio. ¿Por qué lo preguntas, Luffy? Ah. ¿Por qué te vas cuando cumplas 17, no? Ace no quería responder. Acababa de reencontrarse con su hermano. No quería irse tan pronto. No cuando. Sí. Ya verás, Ace. Seré el rey pirata. ¿Qué? Ace no pudo evitar quedarse atónito. ¿Luffy aún se aferraba a ese sueño? Seré el rey pirata. ¿Recuerdas? Ese es mi sueño. Luffy le sonrió a Ace. Ya veremos, llorón. Se pudo escuchar a ambos reír por un rato. Ace no se esperaba esto. Luffy parecía normal. Después de todo lo que había pasado, seguía igual. Su estancia ya era bastante prolongada. La aldea Fosa había acogido a los refugiados de las instalaciones gubernamentales durante un tiempo. La población fue sorprendentemente acogedora, pues no podían negarles ayuda. Muchos de los refugiados provenían de otros mares, algunos incluso de Grand Line. Las personas que salvó le dijeron a Ace que le debían la vida. Las cosas por las que habían pasado los habían marcado a todos. No podían volver a una vida normal. Luffy no era la excepción. Cargaba con sus cicatrices en silencio. Las pesadillas lo atormentaban y ya casi no dormía. Era una de las cosas que lo habían cambiado. Ace se preocupaba por su salud, pero Luffy lo ignoró y rió, diciendo que estaría bien mientras tuviera una dieta constante de carne. Ah. Creo que deberíamos pescar algo para los demás. Podríamos hacer una fiesta y divertirnos mucho. Exclamó Luffy. Ya no le gustaba estar solo y siempre quería estar con sus amigos. Claro, Luffy. Hagámoslo, dijo Ace al levantarse. ¿Qué te apetece cazar ahora? Acarició su cuchillo. Siempre se aseguraba de limpiarlo lo mejor posible y lo llevaba consigo siempre que salía. ¿Qué tal el tigre? Me encanta la carne de tigre. Luffy, te encanta todo tipo de carne. Ace sudó una gota. Ojalá no encontraran nada tan pequeño como para caber en la boca de Luffy. Bueno, todo cabría en la boca de Luffy. Sí. Ya lo sé. Quizás encontremos algo para picar por el camino. Se lamió los labios y sonrió. Ace siempre le decía que tuviera cuidado con su entusiasmo. No sabía por qué, pero cuando se emocionaba, Ace se ponía aterrador. Ace se detuvo al ver el brillo maníaco en los ojos de Luffy. Desde que casi se transformó, Luffy nunca volvió a mostrar al monstruo, pero la idea siempre lo mantenía en vilo. Bueno, ya basta de perder el tiempo. Vamos. Le dijo Ace a Luffy mientras pasaba corriendo. Bien. Aquí vamos, carne. Luffy persiguió a Ace. Ya era enero en el reino de Goa. Por fin llegó el momento.
Ace estaba de pie frente a una tumba que había cavado hacía casi un año. Solo había una simple lápida de piedra sin nombre. Esta era la tumba de la mujer rubia que se había suicidado frente a él. No sabía por qué había venido. A veces visitaba la tumba para recordar la tragedia del año pasado. Para recordar cómo había encontrado a su hermano en una instalación retorcida. Ace se aseguró de quemar todas las instalaciones. Les había preguntado a algunos supervivientes la importancia del invernadero que rodeaba el anodino edificio. Los pacientes supervivientes le comentaron que el invernadero era especial. Los consumidores de fruta del diablo que lograron traer aquí se encontraban en malas condiciones todo el tiempo, mientras realizaban diversos experimentos con ellos. El invernadero era para los fracasos de aquellos experimentos. Ace no estaba seguro de qué significaba eso, pero estaba seguro de que no quería saberlo. Les había dicho a todos que no quedaba nada del incendio. Eso no era del todo cierto. Había algo que se había salvado. Lo había dejado aquí. Cavó en la tierra junto a la tumba. La enterró en una caja donde guardaba su tesoro. Al tocarlo con las manos, no estaba seguro de si debía seguir adelante. No había vuelta atrás una vez que lo hiciera. Entonces pensó en lo que tendría que afrontar en el mar. Contaba con una buena tripulación que podría ayudarle a empezar, y todos le eran leales desde que los había salvado de ese infierno. Decidido, sacó la caja del suelo y la abrió. Extrajo su contenido y lo guardó en uno de sus bolsillos, volvió a enterrar la caja y se paró de nuevo frente a la tumba. Estaba seguro de que la cosa pertenecía a esta mujer. Le dijeron que la obligaban a usar esposas especiales de piedra marina en todo momento y, como precaución, le habían insertado piedra marina en el cuerpo para que no pudiera usar su habilidad. El invernadero estaba allí para producir frutas del diablo después de que el huésped original muriera. Hizo una breve oración. No conocía a esta mujer, pero vio parte de su dolor y lamentó no poder ayudarla. Ace. ¿Dónde estás? La voz de Luffy se oía a lo lejos. Ace no quería que Luffy lo encontrara allí. Arruinaría por completo su imagen de tipo duro. Gracias de nuevo. Me aseguraré de que nadie tenga que sufrir lo que tú tuviste que pasar, susurró Ace mientras se daba la vuelta y se alejaba. Gracias, todavía podía recordar cuando ella le dijo esas palabras mientras se alejaba. Ni siquiera tenía fuerzas suficientes para hablar cuando se quitó la vida. Llegó a unos muelles que todos habían construido. Había muchos sobrevivientes de lo que localmente se denominó el incidente de Goa. Es extraño que llamen a eso un incidente cuando encubrieron la purificación de Grey Terminal hace 7 años. El barco que tenían era uno que le habían robado a unos marines. Ace no le mencionó nada de esto a Luffy, pero ese barco estaba allí para supervisar las instalaciones. No hubo sobrevivientes mientras lo conseguían. Curiosamente, muchos de los sobrevivientes no consumían frutas del diablo. Simplemente fueron sometidos a pruebas por científicos y médicos para ver si podían replicar los efectos de las frutas del diablo o probar sus propiedades. Le dijeron que Luffy era posiblemente el sujeto de prueba más aterrador al que enfrentarse, ya que era conocido como un demonio que se comía a sus oponentes. Ace, al principio, no les creía, pero con el tiempo se convenció cada vez más. Le habían dicho que en realidad no era culpa de Luffy. Lo habían dejado morir de hambre y le habían administrado diversas drogas para hacerle creer que lo estaban atacando. Los supervivientes comprendieron que era matar o morir, y tuvieron suerte de que Luffy no los matara. Sin embargo, no fue agradable que los comieran vivos mientras le contaban su historia a Ace. La familia Dadan y Luffy lo habían estado esperando en el muelle. Dadan estaba ausente, pero no le importó. Le dejó una nota que sabía que la haría llorar. A veces era demasiado fácil de leer, pensó con una sonrisa. Estás aquí. Pensé que perderías tu barco. Luffy, no hay forma de que me pierda esto. Solo tenía que ir a buscar algo primero. Espera. No me digas que estabas robando la comida que escondí debajo de nuestra base. Luffy, a veces no sabes guardar un secreto, ¿verdad? Ace y la familia Dadan sudaron una gota. Una cosa que no había cambiado en Luffy era que estaba tan descerebrado como siempre. Así que no lo hiciste. Qué bien. Luffy suspiró aliviado. No quería que nadie se lo quitara antes de que regresara. Así que ese es el sentimiento que le expresas a tu hermano cuando se va. ¿Te preocupa que te haya quitado la comida? Preguntó Ace con una sonrisa. Oye.
Nos volveremos a ver y, cuando lo hagamos, seré mucho más fuerte, Ace. Ya verás. Luffy le sonrió. Extendió el puño para que Ace lo chocara. Ace le obedeció y chocó su puño con el suyo. Más te vale, Luffy. Pero recuerda, nunca serás tan fuerte como yo. Ace no pudo evitar sonreírle a su hermano. Luffy y Ace habían entrenado juntos con todas sus fuerzas en el poco tiempo que les quedaba. Era un poco difícil, ya que Makino los visitaba casi a diario. Lloró de felicidad al ver a Luffy y quería verlo tanto como fuera posible. Ace, nervioso, le preguntó si podía enseñarle modales. Él, Luffy y Makino pasaron mucho tiempo juntos mientras Ace aprendía a comportarse con educación. Sí. Lo sabremos luego. Gritó Luffy al ver llegar a Makino y al alcalde. Por fin estaban todos allí. Muy bien, Luffy. Todos. Sigan leyendo el periódico. Algún día seré un pirata famoso. Gritó Ace mientras subía al barco. Sus compañeros de tripulación ya estaban a punto de partir. No les gustaba la compañía, pero saludaron al grupo en la orilla. Estaban en deuda con los aldeanos de Fosa y la familia Dagan. Todos se despedían mientras el barco zarpaba. Ace no dejaba de agitar el brazo mientras la isla se perdía lentamente de vista. Finalmente se había propuesto empezar a hacer realidad su sueño. Muchos miembros de la tripulación habían pasado por allí, asegurándose de que todo funcionara mientras navegaban. Ace sonrió al darse cuenta de que necesitaría mucha más fuerza si quería proteger a su familia en el barco. Se alejó hacia el timón. «Capitán. ¿Pasa algo?» Sacó el objeto de su bolsillo y se lo llevó a la boca. «No. No pasa nada». Ace le dio un mordisco a la fruta del diablo que había tomado de la tumba. «Me alegro mucho de que nos embarquemos en una nueva aventura». «Muy bien. Entrenar de nuevo», gritó Luffy mientras corría de vuelta al bosque. Había pasado aproximadamente un mes desde que Ace partió, y ya estaban escuchando cosas sobre él. Incluso tenía un cartel de recompensa. Lo llamaban As del Puño de Fuego. Lo cual era extraño porque Ace no tenía una fruta del diablo, pensó Luffy. Extendió el brazo y se agarró a un árbol. Se arrastró hasta él, se soltó y voló por los aires una cierta distancia antes de estrellarse contra el suelo. Sí. Necesito hacerme cada vez más fuerte. Tanto como para poder protegerlo todo. Luffy había llegado al área donde solía pelear con Ace y Sabo. Ace y Luffy habían usado esta área para entrenarse por un tiempo y la tierra estaba marcada por cráteres. Asegurándose de que su sombrero seguía puesto, caminó hacia el centro y se sentó. Respiró hondo e intentó concentrarse. Se centró en la sensación de hambre y dolor. Mientras hacía esto, su piel empezó a palidecer y su rostro empezó a perder sus rasgos. Levantó la vista. No quería contarle a Ace el nuevo truco que había descubierto. Todavía le costaba concentrarse, pero eso le dio un poco más de fuerza de lo habitual. Aunque Luffy estaba un poco preocupado de que pudiera tener fiebre. Muy bien. A ver qué puedo hacer. Gritó mientras se ponía de pie. La piel blanca volvió a su tono bronceado y sus rasgos recuperaron su piel. Luffy frunció el ceño. Estaba decepcionado por no haber podido hacer mucho con ella. «Ah. Todavía no lo consigo», murmuró mientras volvía a la normalidad. Caminó hacia un árbol y lo observó. Parecía bastante resistente. Al menos, hasta que Luffy estiró el brazo hacia atrás y le dio un puñetazo. El árbol se quebró y se astilló al caer. Luffy saltó y vio cómo se estrellaba contra el suelo, levantando polvo al aterrizar. Incluso sin esa transformación, todavía era bastante fuerte. Él sonrió. Sintió un poco de hambre y decidió ir a cazar. Tras una corta caminata, se topó con un jabalí gigante. Estaba desgranando bayas de un arbusto y era demasiado tarde para ver a Luffy junto a él. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a un humano babeante con sombrero a su lado. Luffy se lamió los labios mientras el jabalí echaba a correr. No tan rápido. Gum. Habló mientras saltaba en el aire, sus piernas se estiraron hacia el jabalí, enroscándose una alrededor de la otra antes de que sus pies agarraran su cabeza. Martillo gigante. El jabalí voló por los aires y finalmente se estrelló de cabeza contra el suelo. No se movió después de que el polvo se asentara a su alrededor y cayera de espaldas. De acuerdo. Carne. Ace. Aviva el fuego, empezó Luffy, pero se quedó en silencio. Olvidó por un segundo que Ace había continuado. Ah. Bueno.
Creo que puedo encender una fogata. Empezó a encenderla, pero se detuvo a mitad de camino. Miró al jabalí con hambre. Bueno, Ace no está aquí y puedo comérmelo así. De mala gana, se levantó y caminó hacia el cadáver del jabalí. Abrió la boca de par en par y le dio un mordisco. La sangre caliente le hizo cosquillas en la garganta al tragar. La carne estaba jugosa y deliciosa. Sin perder más tiempo, Luffy comenzó a devorar el cadáver. Al final, no quedaron más que huesos, y Luffy se sentó, con el vientre cómicamente hinchado. Eso estuvo bien. Sí. No sé por qué Ace no quería que lo hiciera. Gritó Luffy. Sonrió levemente, pero no notó lo afilados que eran sus dientes mientras se preguntaba qué hacer. 3 años. Ese fue el tiempo que Luffy tuvo que esperar para poder zarpar. Todo ese tiempo, pero Ace ya se había ido. Luffy saltó. Tras calentar un poco, el peso extra desapareció y comenzó a entrenar. Su entrenamiento consistía en estirarse lo más alto posible con las extremidades y levantar rocas pesadas. Además, necesitaba comer a todas las criaturas que se encontraba porque la carne lo hacía más fuerte. No entendía por qué, simplemente se sentía mejor después de comer. Después de entrenar, corrió de vuelta al escondite de Adam con un caimán que había matado. Al llegar, quiso organizar otra fiesta, pues todo era mejor con risas y ruido. Maki no había venido y todo era mejor. A altas horas de la noche, Luffy yacía fuera del escondite. Miró al cielo y se preguntó cuánto tiempo serían 3 años. Los días se hacían un poco más largos sin Ace. Negó con la cabeza. No podía estar pensando así. Necesitaba hacerse más fuerte para demostrarle a Ace quién era mejor. Después de mucho entrenamiento, Luffy se desmayó en el bosque. Sus pesadillas no habían cesado, pero no lo perturbaban demasiado. Tenía que ser valiente. Ya no temería más sus pesadillas. Sin embargo, Luffy había sentido una presencia en sus pesadillas. Sentía que algo estaba a su lado mientras presenciaba las atrocidades cometidas en el lugar donde había estado retenido. La presencia jamás se haría notar, pero Luffy percibía algo extraño en ella. Sentía una furia devoradora que emanaba de ella y, si podía evitarlo, no quería enfrentarse a ella. Poco después de despertarse, Luffy salió corriendo. Fuera lo que fuese, nunca lo había atacado ni lastimado. Otro día había terminado y este apenas comenzaba. Luffy se preguntó qué tipo de aventuras podría tener hoy. Pasaron 3 largos años. Luffy siguió entrenando tanto como pudo, y por fin llegó el día. Iba a perseguir a sus hermanos y convertirse en el rey pirata. Oye, Luffy. ¿No te gustaría hacer otra cosa? Creo que tengo un barco que puedes tomar prestado. No. No, gracias. Prefiero irme con esto, respondió Luffy. Salía de la aldea fosa y todos los aldeanos habían venido a despedirse. Luffy ya se había despedido de la familia Dadan. Logró hacer llorar a Dadan. Luffy se rió. A veces era demasiado fácil descifrarla. Les devolvió el saludo a los aldeanos. Todos habían sido muy amables con él y los extrañaría a todos. Sobre todo a Makino y al alcalde. Sabo. Ace. Puede que hayas despegado antes que yo, pero te alcanzaré. Gritó Luffy al cielo. Los aldeanos estaban un poco confundidos, pero lo atribuyeron a que era Luffy. Algo emergió del mar detrás de Luffy. Las ondas que se formaron al emerger sacudieron el bote de Luffy. Luffy miró hacia atrás y vio al rey marino que había tomado el brazo de Shanks hacía tanto tiempo. Entonces eres tú. Luffy lo miró. La bestia había crecido mucho desde hacía 10 años. Empezó a correr hacia él, pero Luffy aún sonreía. Estiró el brazo hacia atrás hasta alcanzar la distancia suficiente. Pistola de chicle. Gritó mientras su puño se disparaba hacia adelante. Sorprendió al Seakin al impactarle en la cara. La fuerza del golpe fue tan fuerte que lo lanzó fuera del agua. Los aldeanos quedaron atónitos ante la fuerza de Luffy. Se había vuelto mucho más fuerte que aquel pequeño enano que solían ver corriendo por el pueblo. Sí. ¿Ves los resultados de mi entrenamiento? Voy a volverme cada vez más fuerte. Hasta convertirme en el rey pirata. Luffy gritó al cielo. Al verlo ese día, todos coincidieron en que creían que realmente podía lograrlo. Había pasado algún tiempo desde que Luffy zarpó. Ah, ¿sí? Esto podría ser un problema. Actualmente estaba atrapado en un remolino y se desplazaba cada vez más hacia el centro, donde hundiría el barco. Luffy suspiró.
Sería un fastidio si mi aventura terminara aquí. ¿Qué hago? Pensó un rato. Mientras pensaba, perdía un tiempo precioso. Ah. Ya lo sé. Descargó el contenido de un barril que llevaba a bordo y lo selló. Escuchar el rugido del remolino le estaba dando sueño. Antes de desmayarse, se preguntó si sería buena idea. Combiné los primeros 6 capítulos aproximadamente en lo que llamo el arco El Crecimiento. Espero que lo hayan disfrutado todos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.